El modelo lingüístico da orientaciones al docente sobre cómo hacer la clase más interesante para el estudiante sordo y favorecer la comprensión de la sesión, adaptándose a su cultura y a la lengua de señas. ¿En qué momento este agente debe intervenir en las sesiones para dar soporte? Al día siguiente empieza una nueva sesión. Veamos qué ocurre esta vez. Aquí, por ejemplo, en el video estamos viendo que el modelo lingüístico está hablando con el docente, ¿no? El intérprete está hablando en voz de lo que está diciendo el modelo lingüístico, ¿no? Y el estudiante está comprendiendo. ¿Han podido observar el video? Voy a darles una pequeña explicación. Hemos visto dos escenas. En la primera, el intérprete usa español signado y en la segunda, una gramática natural de la lengua de señas. Porque en la segunda situación, previamente, ha habido una coordinación de los tres agentes. Eso es sumamente importante para que el estudiante sordo pueda entender completamente la información en lengua de señas, evitando el español signado y cierto desorden que puede generar la falta de coordinación previa. ¿Y a ustedes qué les parece? Conversemos en grupo. Listo. Muy buenas tardes nuevamente con... Muy buenos días, profesora Lorena y compañeros presentes. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado realizar la simulación de entrevista, en la cual se encuentra conformado por mi compañera, Yusel. Disculpen, se había filtrado un audio. Listo. A ver, quisiera escuchar opiniones de lo que hemos visto del video. ¿Qué es lo que se ha visto en el video? ¿Qué es lo que han podido ver? Esperamos unos segundos. Y si no hay... Esperamos algunos segundos, alguna opinión del video, qué les ha parecido, qué es lo que han visto. Y si no, de repente Alonso nos pueda explicar, ¿no? Porque ha sido un video que teníamos que mirar. Muy bien, me presento primeramente. Yo soy modelo lingüístico. Mi nombre es Alonso, como pueden verlo aquí abajo. Este es mi seña. Formo parte del equipo SAE, un equipo de tres integrantes, docente, intérprete y yo, modelo lingüístico.
Bien, somos un equipo de 3 que trabajamos de manera coordinada, atendiendo las necesidades de la región norte. Igual bienvenidos a todos ustedes, todos de Lambayeque, diferentes directivos, profesores. Hemos visto en el video, como han podido observar, primero que es importante que el modelo lingüístico sea responsable de atender la lengua de señas, ¿correcto? El intérprete, su función, ¿cuál es? Es la de dar la información entre ambos agentes, es un puente de información. Y el docente, la responsabilidad es pues, alinearse al currículo nacional, enseñar todas las sesiones que están justamente para el estudiante sordo. Es importante que el modelo lingüístico siempre pida, por ejemplo, al docente, algunos materiales, todo lo que se va a usar para las sesiones, para que el docente con el modelo lingüístico puedan realizar un buen trabajo y darle al estudiante una buena explicación, una buena enseñanza, que encaje muy bien con la lengua de señas y con la forma de aprender de la persona sorda. Es muy importante que se desarrolle el pensamiento, el razonamiento del estudiante sordo, y el intérprete justamente va a mediar la comunicación entre el docente y el modelo lingüístico. Es importante entender eso y queremos también saber sus opiniones al respecto. Bien, antes de exponer. En la UGEL Lambayeque sabemos que la UGEL Chiclayo, ¿no? Cuenta con este servicio del intérprete y del modelo lingüístico, ¿no? Que es muy importante contar con estos dos profesionales porque es vital para que los estudiantes puedan comprender lo que se les está enseñando, ¿no? Muy, muy, muy importante los modelos lingüísticos. Ahora en la exposición vamos a explicarles todo ello. Y bueno, a ver, ¿cuántos de aquí en el chat, en el chat, por favor, les vamos a pedir, les vamos a rogar que nos puedan escribir en el chat si ustedes cuentan con estudiantes sordos en sus instituciones y con cuántos, ¿no? O quizá nos pueden también contar por escrito algún comentario, ¿no? Algún comentario, algo que ustedes hayan observado, ¿no? ¿Sí? Estamos hoy día para todos poder aprender. ¿Sí? Bueno, el tiempo es valioso y vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar para que podamos aprender. A ver, vamos a ver. Aquí está. Me avisa si se ve en la pantalla. Recuerden comentarnos en el chat si es que tienen estudiantes sordos, ¿sí? Sí, la UGEL Sarriñafe, la UGEL... a ver, ahí está, ¿se ve? Ya, perfecto, perfecto. Vamos a ponerle pantalla completa para que se pueda ver más grande. ¿Se ve completo? Ah, ya. A ver, vamos a... Se ve como ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto, listo. Listo. El día de hoy vamos a hablar sobre la articulación con los docentes en la planificación y ejecución de experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a ir con la siguiente lámina. Aquí vamos a ver 3 actores involucrados en el fortalecimiento de la lengua de señas, que es el docente, es el intérprete y es el modelo lingüístico. Ahora, vamos a ver aquí los docentes, ¿sí? Los docentes tienen el objetivo de poder desarrollar las competencias, ¿no? E incentivar la participación y logros del aprendizaje. Ahora que, por ejemplo, en la UGEL Trujillo, en la UGEL Chiclayo, perdón, hay muchos niños, ¿no? Muchos niños sordos, ¿no? Que están incluidos. Ahí estamos viendo una inclusión educativa, ¿no? Y recordemos que para que haya una inclusión educativa debe haber, como dice acá, ¿no? Participación, logros. Ajá, a ver, vamos a fijar al intérprete. ¿Está bien? Ya, perfecto. Eso es. Entonces aquí, vemos que aquí el docente
el docente, para trabajar con sus estudiantes, debe tener en cuenta el contexto, ¿no? El contexto. Y ya viendo el contexto, ahí vamos a hacer los ajustes, porque el currículo es flexible, ¿no? Y ahí tenemos que pensar también en los estudiantes con discapacidad auditiva o sordos. Los docentes van a trabajar conjuntamente con el modelo lingüístico. Aquí, Alonso les va a hablar acerca del modelo lingüístico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el tema de la importancia del modelo lingüístico en la educación. Hemos visto que hay intérpretes, pero el modelo lingüístico también cumple una función importante con respecto a la lengua de señas, porque el modelo lingüístico conoce la lengua de señas, lo vive en carne propia, sabe elementos de su idioma. Por eso es importante el modelo lingüístico para atender a los estudiantes sordos y enseñarles la lengua de señas, con juegos, dinámicas, imágenes, favorecer la interacción, con gestos, corporalidad. Todo eso el modelo lingüístico lo conoce porque es sordo igual que el estudiante y hace también que se desarrolle su lenguaje, desarrolle su intelecto, porque conversa en lengua de señas. Bien, esa es la importancia del modelo lingüístico. Como pueden ver, el modelo lingüístico también tiene responsabilidades. ¿Cuáles son? Primera responsabilidad es de enseñar la lengua de señas a los estudiantes sordos. El modelo lingüístico debe de saber muy bien la lengua de señas, debe ser muy proficiente en la lengua de señas para que los estudiantes sordos puedan aprender de la mejor manera a través de la interacción, compartiendo experiencias, conversando. Esa es la responsabilidad del modelo lingüístico. Los oyentes no pueden enseñar la lengua de señas. Es el modelo lingüístico el más adecuado para enseñar la lengua de señas a los estudiantes sordos, porque conoce la lengua de señas de manera natural y conoce estrategias para enseñarla, y porque el sordo sabe integralmente la lengua de señas porque es su primer idioma, su idioma natural, y sabe cómo favorecer a través de la interacción a los estudiantes sordos. También vamos a ver diferentes colegios en diferentes contextos. Es importante la inclusión, que hayan estos agentes, que existan estos agentes, y motivar también a que conozcan la cultura de la persona sorda. Acá me gustaría detenerme un poco. Cultura de la persona sorda. Los sordos somos hábiles con la lengua de señas muy bien, pero es importante también conocer algunos elementos culturales, por ejemplo, la adaptación que realiza el sordo con respecto a la luz como timbre, por ejemplo, cuáles son unos elementos culturales que el sordo ya tiene integrado, porque forma parte de su identidad. Todo eso también lo transmite a la persona sorda y hace que el estudiante sordo sienta una marcada identidad que le va a ayudar a desarrollarse también, porque va a haber una persona sorda, que es el referente sordo, que ayuda mucho al estudiante a sentirse bien, a comunicarse, a entender la lengua de señas. Eso es sumamente importante, el trabajo del modelo lingüístico. Es un trabajo que cumple un perfil y un rol muy importante en el aprendizaje del estudiante sordo. Sí, ¿se podría ampliar la imagen, por favor? A ver, sí, muy bien. Vamos a continuar. Hemos visto el papel del modelo lingüístico, las funciones tan importantes que cumple. Ahora vamos a ver también la responsabilidad que cumple el intérprete de lengua de señas, qué es lo que hace. El intérprete pues no va a tener
no va a tener ideas con la lengua de señas, no va a proponer nada. El intérprete tiene una responsabilidad que es la de transmitir la información, dar un servicio al estudiante sordo y ser mediador de la información. Nada más. El docente es el que enseña, el docente es el que conoce. De repente el docente no conozca la lengua de señas, por ello está el intérprete para que sea el nexo y pueda darse la sesión de la mejor manera para el estudiante. Yo sé que en Lima la situación es diferente a algunos otros contextos, otros colegios de provincia, pero muchas personas sordas se debe de enseñar la lengua de señas, fortalecer la lengua de señas, y al intérprete también. Tiene que ser un intérprete bueno, proficiente en la lengua de señas. No debe tener una lengua de señas básica, sin gestos, sin movimientos, sin elementos también que forman parte de la lengua de señas. Tiene que conocer muy bien la lengua de señas para que la información sea fiel a lo que el profesor está transmitiendo y genere interés también al estudiante sordo. Eso es sumamente importante. La lengua de señas, como vemos, es fundamental para el aprendizaje del estudiante sordo, y el intérprete también tiene que formarse, tiene que ser hábil en la lengua de señas y tiene que dar una información muy apegada a la realidad, tiene que ser fiel a la realidad, ¿sí? Muy bien, continuamos. Muy bien, como podemos ver, hay un intérprete que está en el medio. Por un lado está el docente que va a hablar, ¿no?, a través del español, y el intérprete lo va a transmitir en lengua de señas, para que los estudiantes sordos entiendan la información. Ven que trabaja como un puente, como un nexo entre la comunidad sorda, comunidad oyente, pueden interactuar gracias al intérprete. Por ello es muy importante su participación. El intérprete, como lo hemos visto, no enseña la lengua de señas, sino es el modelo lingüístico quien conoce como lengua viva la lengua de señas a un nivel proficiente. Pero sí comparte con el intérprete mucho, porque es importante que la lengua de señas, tanto del modelo y del intérprete, sean buenos. Siguiente lámina. Muy bien, vamos a ver ahora esto. En una sesión de aprendizaje, en una institución educativa, ¿bien?, está el docente, está el modelo lingüístico, y está el intérprete, ¿verdad? Hay tres actores involucrados, pero los tres trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque el docente va a hablar, pero el modelo lingüístico no va a entender qué está hablando el docente. Ahí toma su papel el intérprete para mediar la información y que puedan coordinar. El docente habla sobre los materiales, sobre las clases, con qué es lo que se va a tratar, y así se comparte. Ven que hay una conexión, es como un trío que se conecta muy bien. Hay que articular. El intérprete no puede decir, por ejemplo, ya después, luego te interpreto. No, es importante que el intérprete siempre esté al tanto de todo lo que se comunica dentro de la sesión y dar información completa, no dar información parcial o algún tipo de información no se dice. No, es derecho del estudiante sordo acceder a toda la información. Y el intérprete de lengua de señas también debe ser consciente de ello. A veces, yo sé, hay que ser muy paciente porque es complicado transmitir la información, pero la honestidad es muy, muy importante para el docente, para el modelo, para el intérprete. La información debe ser fiel para los tres actores para que haya un buen trabajo, una buena labor. No uno trabaja más ni menos que el otro, sino los tres tienen responsabilidades diferentes. Por ejemplo, yo como modelo lingüístico, ¿no?, y la docente Liliana, estamos compartiendo, y también Ricardo. Ay, un momento, se me fue, ahora sí. Bien, estamos compartiendo. Siguiente lámina. Bien, vamos a ver ahora la responsabilidad que tiene el docente. Me llaman y se me cruza, disculpen. La responsabilidad que tiene el docente para planificar las sesiones de aprendizaje en conjunto con el modelo lingüístico. Primero, el docente debe previamente entregar todos los materiales, todas las sesiones al modelo lingüístico, y el intérprete también tiene que conocerlo. Es importante previamente planificar, ordenar las sesiones de aprendizaje, qué es lo que se va a enseñar mañana, cómo entregarle al sordo, cómo darle una buena sesión al estudiante sordo. Debe haber una planificación, es sumamente importante el orden, la preparación para que el objetivo
sea que el estudiante sordo pues logre competencias. Porque no es cuestión de decir quién sabe más, no. El currículo nacional tiene lineamientos que deben de respetarse por los tres actores. Siguiente lámina. Aquí quería hacer un pequeño corte, Alonso, porque acá justamente tú decías algo importante, ¿no? El docente, ¿no? Hay una reunión previa, ¿no? Esta reunión previa con el modelo y el intérprete, ¿no? Y el docente, ¿no? Entonces, el docente tiene su planificación, ¿cierto? Y digamos, el día de mañana, la próxima semana van a hablar de las, a ver, ¿qué podría ser? Van a hablar acerca de la familia, ¿no? De la familia. Entonces, hay palabras que para los sordos pueden ser palabras desconocidas, ¿no? Son palabras desconocidas. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Van a identificar las señas que incluirán, ¿no? De repente el docente podría colocar en su programación, sobre todo los que tienen este servicio del intérprete, ¿no? Coordinación, ¿no? Con el intérprete o con el modelo lingüístico. Siempre el docente debe coordinar con el modelo lingüístico, ¿no? Solo quisiera eso, poder recalcar, ¿no? Que esta coordinación es con el modelo lingüístico, ¿no? El intérprete solo es el mediador de la comunicación. Es el mediador. Entonces, a veces el modelo se va a acercar al docente, pero no va a saber cómo hablarle. Quizá por escrito, ¿no? Quizá por escrito puede funcionar, pero no al 100%. Intérprete un ratito, quiero hablar con el profesor. ¿No? Quiero hablar con el profesor, ya. Y ahí el modelo lingüístico se dirige al docente, ¿no? Se dirige al docente. Y es muy bueno que haya esa coordinación previa. Porque si no hay esa coordinación previa, llega el momento y el modelo lingüístico no sabe qué. Esa palabra, no lo investigué, ¿no? El modelo tiene que investigar esas palabras técnicas, que para nosotros no puede ser técnico, pero para ellos sí. Entonces, sí, los modelos tienen que investigar esas palabras técnicas. Por eso es muy importante esa coordinación. Voy a seguir compartiendo. Aquí está. Listo. Muy bien. Vamos a continuar. Como comentábamos, el docente tiene bastantes responsabilidades, ¿verdad? Y es un trabajo de tres: modelo lingüístico, intérprete y docente. Ya hemos visto ello. Es muy importante previamente darle información también al intérprete. Es importante coordinar los tres. Los tres agentes deben de estar al tanto de lo que se va a enseñar en la sesión. No uno, no dos, no los tres. De repente uno no sabe, se desarticula, ¿no? Se desbalanza todo. Es importante que los tres conozcan las sesiones de aprendizaje, cómo se va a enseñar, qué se va a enseñar. Muy bien, continuamos. Ahora, el docente con el modelo lingüístico y el intérprete. ¿Cómo va a ser la comunicación? Como pueden ver acá, hay un colegio, hay dos estudiantes sordos, y ahí también se ve cómo se está usando la lengua de señas para dar estas sesiones. Porque acá vemos que está el docente y el intérprete, están los dos, ¿no? Siempre los dos están coordinando para darle pues, la voz al sordo, o para que la voz del profesor, el intérprete lo transmita en lengua de señas. Justamente esa es inclusión, ¿no? Es muy importante que se den estos casos. Siguiente. Listo. A ver, vamos continuando. Algunas orientaciones para el docente del aula, ¿no? Bueno, hay que conocer las características del estudiante. Un ratito. Alguien tiene prendida, vamos a apagarlo. Ya, ok. Listo. Entonces, aquí justamente el docente debe conocer cuáles son las características de sus estudiantes, ¿no? No todos los sordos
van a dirigir en lengua de señas. Algunos niños sordos nacen oyentes y a la edad de 5 años pierden la audición, pero ya se han quedado con, los 5 primeros años, bueno, desde los 3 o desde los 2 han hablado, ¿no? Entonces, ellos van a tener otra manera de comunicación, ¿no? Quizá va a ser a través del habla y de lengua de señas, ¿no? Entonces, hay que conocer esas características y hablar con el modelo lingüístico, ¿no? Entonces, ustedes no se sientan limitados, llamen al intérprete, por favor, quiero conversar con el modelo, así como un teléfono, ¿no? O como un traductor. Así es. Y luego hay que recoger los saberes previos y retroalimentación, ¿no? Si, por ejemplo, los docentes poquitos se sienten limitados con los estudiantes, hay que pedir al modelo lingüístico, obsérvalo, ¿no? Obsérvalo y ya después me comunicas, ¿no? Y luego promover la convivencia, diseñar y gestionar materiales, ¿no? Estos materiales los docentes pueden coordinarlo con el modelo lingüístico. Y ofrecer situaciones en el marco del DUA, ¿no? En el marco del DUA, de las inteligencias múltiples, ¿no? Pensando en las inteligencias múltiples. Pero estos materiales y recursos tienen que coordinarlo con el modelo lingüístico. No con el intérprete, ¿no? No con el intérprete. Porque pues el intérprete no es un pedagogo, no, es el modelo lingüístico que conoce a los niños sordos muy bien porque ha pasado también, el modelo lingüístico ha sido niño en algún tiempo, entonces conoce cómo le hubiera gustado que le enseñen, entonces todo eso lo va a conversar con su docente, ¿ya? Después vamos a hablar porque no todos los colegios tienen intérprete y modelo, luego vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Bueno, acá la normativa, bueno, el año pasado, 2021, se da este comunicado del Plan Educativo Personalizado del PEP, ¿no? Que es un documento flexible, ¿no? Que elabora el docente y permite dar una respuesta educativa a nivel individual, ¿no? Justamente les quiero comentar que con Lambayeque, la UGEL Lambayeque, hemos aplicado un instrumento de evaluación de la lengua de señas, ¿sí? Hemos aplicado un instrumento del uso de la lengua de señas que se está dando por primera vez. Por primera vez, porque el que domina la lengua de señas es el modelo lingüístico, ¿no? Es el modelo lingüístico el que lo domina porque es su propio idioma, ¿no? Es así como yo el español. Yo hablo español. No hablo, el inglés puede ser bien forzadito, muy difícil, ¿no? Pero que el natural de la lengua de señas es el propio modelo lingüístico. Entonces, se ha elaborado o no, se ha aplicado un instrumento y lo ha aplicado Alonso. Alonso lo ha aplicado el instrumento y los modelos, los modelos Daniel, ¿qué más están? Stephanie, ¿no? Han aprendido, ¿no? Han aprendido a aplicarlo, pero siempre hace falta un poquito más de ejercicio, de práctica, ¿no? Pero ya han aprendido y este instrumento se está dando también para que se pueda incluir en el PEP, ¿no? En el PEP las orientaciones. Y también de la lectoescritura, ¿no? Yo me he encargado de lo que es la lectoescritura y se ha aplicado a casi el 90% de la UGEL Lambayeque, lo cual es, bueno, estoy muy contenta con la UGEL Lambayeque, ¿no? Estamos muy contentos porque pues ha tenido, a diferencia de otras regiones, más participación. Sí, en la UGEL Ferreñafe, también en la UGEL, la otra UGEL, hay 2 UGELes más. Si no se les ha aplicado, avísennos para poder coordinarlo. Hay que coordinarlo, ¿sí? En la aplicación, porque eso les va a servir mucho a ustedes, los docentes, para que lo puedan implementar en su PEP, ¿sí? Eso tenemos que agendarlo, ¿ya? Eso tenemos que agendarlo de todas maneras.
Bueno, acá esto, vamos continuando, ¿sí? Muy bien, voy a explicar muy acotadamente ese tema. Es muy importante, como hemos mencionado, conocer al estudiante sordo, que valore su identidad. También por ello el rol del modelo lingüístico es importante, que el sordo también pueda de alguna forma empoderar al estudiante y que él se sienta muy bien, conozca la lengua de señas muy bien y que el objetivo sea desarrollar su razonamiento para que pueda comunicarse. También es importante que se motive el aprendizaje de la lengua de señas, más la cultura de la persona sorda también, no de manera aislada. Cultura e idioma van juntos. Y también brindar apoyo para el logro de diferentes competencias de los estudiantes. Y eso también incluye la elaboración de materiales que favorezcan la interacción, favorezcan el aprendizaje del estudiante sordo, materiales concretos de repente para que el estudiante pueda conocer a través de la lengua de señas, a través de otros sentidos. Igualmente, es importante que se continúe preparando esos materiales, nunca dejar a un lado o cansarse. Es importante tener mucha paciencia para continuar, que haya continuidad educativa. Bien, siguiente lámina. Aquí, bueno, dentro de las acciones, quería comentar que son 3 UGEL: UGEL Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe. Chiclayo es la UGEL que se ha evaluado casi el 90% de los estudiantes. Todavía nos falta con UGEL Lambayeque y Ferreñafe, por lo que ahora les voy a escribir ahí mi teléfono por si alguno no tiene mi número, ¿sí? Y poder coordinarlo. Bueno, aquí continuando las acciones, el docente va a planificar y preparar las condiciones pedagógicas de su actividad con anticipación. Obviamente los docentes siempre, ¿no? Se preparan con anticipación. Y coordinar, ¿no? Es importante coordinar, como ya les había mencionado, con el modelo e el intérprete, ¿no? Y ver las acciones que van a tomar, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes, digamos, están enseñando, ¿no? Ustedes están enseñando un tema, ustedes pueden decirles, ya, este modelo lingüístico, tú explícale esto, van casi al ritmo, pero el modelo lingüístico se va a encargar de los estudiantes, ¿no? Pero siempre coordinado, ¿no? Ustedes también tienen que enseñarle al modelo lingüístico. Entonces, el modelo lingüístico va a aprender también de ustedes. Va a aprender de ustedes y ustedes van a aprender lengua de señas, ¿no? La lengua de señas se aprende en la práctica, y eso yo he conocido personas que no han entrado a un taller, pero solamente estando con personas sordas conviviendo han aprendido lengua de señas. Y bueno, aquí también dentro de las acciones, informar también a los padres de familia, ¿no? A veces vamos a tener padres sordos. Entonces, informarle bien al modelo para que el modelo también le pueda informar al padre de familia, ¿no? Como les mencionaba, es un trabajo articulado, ¿no? Aquí voy a anotar mi número de teléfono mientras Alonso les va a aplicar, les va a decir sobre las orientaciones para el modelo lingüístico. Bien, continuamos con las orientaciones para el modelo lingüístico. Es importante que el modelo lingüístico, en primer lugar, conozca la lengua de señas muy bien, tenga una identidad marcada, firme, y también pueda impartirlo esto a los estudiantes sordos. Porque la idea es que el modelo y el sordo se complementen, se lleven bien. Si hay dificultades de repente, se pueden medir también los niveles, el nivel de comprensión, el nivel de uso de la lengua de señas de cada estudiante para poder enseñarles y luego nivelarse. Siguiente lámina. Bien, vamos a ver que el modelo lingüístico también debe de tener competencias, ¿no? Ya, no, como comentamos antes, ya se hizo en el 2020, se aprobó el perfil del modelo lingüístico, pero todavía no está listo. Faltan algunos lineamientos que incluir en el perfil. Bien, vamos a ver algunos puntos del perfil. Saben que hay diferentes modalidades, EVE, EVA, también está el ETP,
y la básica regular. Son diferentes modalidades de trabajo. Y como ya sabemos, hay un trabajo articulado entre intérprete, modelo lingüístico y también el docente que está en cada aula. Muchas veces el modelo y el intérprete van juntos a diferentes instituciones para poder ayudar al estudiante sordo que pueda aprender la lengua de señas. Sí, el intérprete de lengua de señas y el modelo pueden estar en la básica especial y también en la básica regular. En EVA se está considerando intérpretes, ¿no? NTP intérpretes. Sí. Es muy primordial que desde la temprana edad los niños puedan tener su modelo lingüístico. Muy importante. Ya que en los primeros años de vida nosotros aprendemos a hablar, así como nosotros, nuestra mamá, nuestros padres nos han hablado, ¿no? Hemos aprendido a hablar y bueno, somos competentes en nuestra lengua, ¿no? Igualmente pasa con los niños sordos, de acuerdo a sus características, algunos van a aprender la lengua de señas, porque la lengua de señas es algo que uno necesita para poder expresarse, ¿no? Y va a depender, como les decía, hay casos que ya a mayor edad pierden la audición y bueno, ellos ya utilizan otra forma de comunicarse, ¿no? A través de la lectura radial. Pero es muy importante, como les decía, contar con modelos porque les van a enseñar a comunicarse, así como en esta foto, ¿no? Acá el estudiante está comunicándose con el modelo y le está enseñando, o sea, se le está corrigiendo, ¿no? Bien, continuamos con unas capacidades de organización que se deben de tener siempre en cuenta. Para planificar y elaborar los materiales relativos a la enseñanza de la lengua de señas, el docente debe también de coordinar con el modelo lingüístico la preparación de esos materiales y también dar un espacio para que estos se puedan impartir. Es muy importante la enseñanza de la lengua de señas, que el docente también pueda aprender, se pueda involucrar con el modelo lingüístico y aprendan también junto con los estudiantes. También es importante diferentes tipos de materiales que puedan servir para enseñar, buscar diferentes estrategias también. Y al momento de enseñar la lengua de señas también es muy importante ver los estudiantes sordos, poder coordinar para saber cuáles son sus características. Es muy, muy importante. Si todos están al mismo nivel, perfecto. Si se ha habido coordinación previa, muy bien. La sesión de lengua de señas va a ser perfecto. Va a encajar muy bien con los estudiantes sordos. Para entregarte, pues, hijo, para darte. Gracias. Disculpen. A ver sus micrófonos. Sus micrófonos. Ricardo, prende tu micrófono. Como les comentaba, es importante la coordinación con el docente. El docente es responsable, como sabemos, de enseñar, de dar las sesiones de aprendizaje y que también estas sesiones se adecúen a las personas sordas y que los materiales también puedan ayudar a que se comprenda la información. Si no se elaboran materiales junto con el modelo, de repente esos materiales no son los adecuados para que el estudiante aprenda. Siguiente lámina. Bien, también hay capacidades de cooperación y comunicación. Es decir, debe haber un trabajo en equipo. Inclusive también con los padres, se tiene que explicar, tiene que aconsejar, preparar cómo están los estudiantes con la lengua de señas, cómo ayudar, inclusive con asociaciones de personas sordas, también es importante que se involucre, que haya bastante involucramiento y coordinación para atender a los estudiantes sordos. Sí, es importante que el estudiante sordo siempre se le evalúe, se lo considere, se considere lo que desea, lo que le interesa, y también tener ese contacto con asociaciones de personas sordas para que el sordo también pueda involucrarse en la comunidad sorda. Siguiente lámina.
Bien, y es muy importante conocer las responsabilidades del modelo lingüístico, a manera de resumen. El modelo lingüístico debe trabajar en equipo, ¿no? Antes, durante y después de las actividades de aprendizaje. Es sumamente importante esto. Segundo, la información se debe de comprender y para ello se debe de preparar con anticipación los materiales para que el estudiante pueda entender toda la información que se quiere transmitir. También es importante que construyan su propio conocimiento, que generen competencias con su propio idioma. En este caso con la lengua de señas, muy ligada a la identidad de la persona sorda, para que el estudiante no solamente conozca, sino que comience a comprender todas las materias que se enseñan. También es muy importante que el modelo lingüístico enseñe y evalúe el nivel de lengua de señas, de acuerdo a las orientaciones que da el MINEDU, ¿no? El Ministerio de Educación. Quinto punto, al momento de enseñar la lengua de señas, es importante que se entiendan en qué contexto se usan las señas. Cuando hablamos de llovizna, cuando hablamos de garúa, de una lluvia torrencial, el sordo debe entender cómo el modelo lingüístico conoce métodos con imágenes, con gestos, con señas que tienen intensidad para que el sordo entienda. Hay muchas palabras del español y también muchas señas, en qué contexto se utilizan. Y finalmente es importante acercar al sordo a la cultura sorda y que generen una identidad lingüística fuerte, porque el modelo lingüístico no debe enseñar por enseñar. Tiene que enseñar en conjunto con la cultura para que el estudiante sordo desarrolle una identidad y conozca cuál es la diferencia entre el sordo y el oyente. El modelo lingüístico transmite y da confianza para que el estudiante sordo genere una identidad tal como el modelo y se sienta pues bien. Porque si no se genera esa identidad, luego la enseñanza no va a ser de calidad. Es importante que a través de la lengua de señas, la cultura sorda, se puedan dar todas las enseñanzas. Siguiente lámina. Sí, luego continuando con la exposición, vamos a dar un respiro que estamos avanzando un poquito rápido. Aquí, en todo esto lo que nosotros hoy día les estamos comentando sobre, sobre este trabajo coordinado del modelo, del intérprete, del docente, lo estamos repitiendo varias veces porque para nosotros es muy importante ello, ¿no? Sobre todo para los estudiantes sordos. Ahora nosotros nos encontramos con un gran reto de poder saber cuántos estudiantes sordos, cuántos estudiantes con discapacidad auditiva o sordos tenemos en cada OGEL, ¿sí? Por ello que se les ha enviado a ustedes un link del formulario de caracterización. Este formulario de caracterización es responsabilidad de cada director. Es de cada director. Hasta ahora contamos con 54 respuestas. Y por eso la entrega ya está pasada de fecha, pero pueden seguir llenando ese formulario que es muy importante para poder conocer a nivel nacional cuántos estudiantes hay, ¿no? Sí, entonces aquí lo voy a copiar. Aquí lo voy a copiar. Este es el link. Link de caracterización. Si no supieran algún dato, hay que preguntar también, los directores pueden preguntar a los padres de familia, ¿no? También pueden consultar con las personas, ¿no? Que están más cercanas, de repente el modelo lingüístico, consultarlo, ¿no? Tenemos 54 respuestas de la región Lambayeque. Hay que tratar de completarlo, ¿sí? Y ya tenerlo ya para la siguiente semana. Está aquí. Cópienlo, por favor. Ahí ya lo estoy copiando varias veces para que lo puedan observar. Bien, ahora aquí vamos a ver algunas orientaciones para el intérprete, ¿no? Si no, ustedes de repente no cuentan con intérprete, igual es bueno conocer.
porque de todas maneras van a contar con su intérprete, ¿no? Si ustedes tienen siete estudiantes sordos en una institución, ya podría aplicar para que ustedes puedan contar con un intérprete, ¿no? Y con un modelo lingüístico. A ver, aquí vamos a ver. Muchos intérpretes son empíricos porque han aprendido porque tienen sus amistades, tienen su familia, ¿no? Que son personas sordas y han aprendido la lengua de señas. Pero hay intérpretes que sí han obtenido el título, ¿no? Que se los ha dado en otros países, ¿no? Porque aquí en el Perú todavía no. Ya está para que cualquier institución pueda ya enseñar una carrera, ¿no? Técnica para interpretación. Pero todavía ninguna institución lo publica, ¿no? Pero ya, desde ya sí se puede, ¿no? Pero la mayor parte, casi todos, el 100% de los intérpretes del Perú son empíricos, ¿no? Y aquí observamos de que el Estado peruano reconoce la lengua de señas, ¿no? En la ley 29535. Y esta interpretación es simultánea y consecutiva. Hay de estas dos maneras. Simultánea es cuando es al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Consecutiva va a llevar un retraso, un pequeño retraso. Y bueno, a veces la lengua de señas va a ser así bien gestual, ¿no? Quizás ustedes van a decir exagerado. No, no es exagerado, son los gestos naturales de la lengua de señas. ¿Sí? Bueno, aquí algunas orientaciones también para el intérprete. El intérprete va a facilitar la comunicación entre el docente, el estudiante y los usuarios de la lengua de señas. Va a brindar el apoyo en el proceso de la comunicación, del aprendizaje. También conocer la cosmovisión de las personas sordas, ¿no? El intérprete tiene que, básicamente, ser el puente de comunicación. Su responsabilidad es coordinar con los agentes involucrados, ¿no? Que son los docentes, los tutores. Coordinar, ¿no? Durante la planificación de las actividades, coordinar si se requiere algún tipo de interpretación, ¿no? También el intérprete no lo sabe todo, ¿no? Sino también va a consultar con los modelos lingüísticos para preguntar sobre las señas que debe usar, ¿sí? El intérprete necesita del modelo y del modelo del intérprete. Es así, los dos se necesitan, ¿sí? Y el modelo necesita al docente. Este trabajo es de manera colaborativa, ¿no? Colaborativa. El intérprete usa la lengua de señas respetando la estructura y las estrategias para su interpretación. La lengua de señas, hay una lengua de señas que es pura y hay otra lengua de señas que es signada. La gramática de la lengua de señas es diferente. El español tiene, ¿no? Por ejemplo, la mesa es grande, ¿no? La mesa es grande. En lengua de señas es simplemente la expresión, la mesa es grande. La mesa es grande, ¿no? Y eso lo vamos a aprender mucho de los modelos lingüísticos, ¿sí? O por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Te amo mucho, ¿no? A ver, vamos a preguntarle ahí a Alonso. Te amo mucho. ¿Cómo es en señas? A ver. Te amo mucho, ¿no? Como grande, no tengo un gran amor, ¿no? Por ti. Claro, te amo mucho, mucho, ¿no? Es la expresión, ¿no? No se dice te amo mucho, no, si no tiene otra forma. Y pues los modelos son expertos porque es su propia lengua, ¿no? Continuamos.
Y el intérprete debe respetar, ¿no? Las señas, ¿no? Del modelo lingüístico. También el intérprete va, al ver a los estudiantes que tienen que interpretar, tiene que ser también flexible, ¿no? Entonces va a hacer una interpretación simultánea, consecutiva, ¿no? Va a depender también de los estudiantes con los que esté trabajando. Y participar en las reuniones, ¿no? Hay que también involucrar al intérprete, invitarlo al intérprete para que sea parte de las coordinaciones, ¿no? Si van a reunirse también. Estoy hablando a nivel, pues, del colegio, ¿no? De institución educativa. Bueno, cumplir las normas también de la institución, ¿no? Comprobar la adecuada disposición del espacio, de las personas, las condiciones de la iluminación. Ya. Es importante también que el intérprete esté en buena iluminación, ¿no? Porque el niño es el que va a ver al intérprete, ¿no? Entonces, tiene que estar en un lugar visible, ¿no? Si la maestra está adelante en la pizarra, el intérprete también tiene que estar ahí adelante. Ni modo que estén de espalda, ¿no? El niño tiene que tener tiene que ver la pizarra, tiene que ver al docente, el intérprete, ¿no? Tiene siempre que tener o estar ubicado en un lugar estratégico. Igualmente la vestimenta, ¿no? La vestimenta debe ser con un color neutro, sin estampados, ¿no? Tiene que contrastar con su color de piel. Por ejemplo, aquí vemos al intérprete Ricardo, ¿no? Tiene un fondo negro, tiene un polo negro, él es de tez clara y se le notan bien las manos. Igual para otros, de repente va a ser un rojito oscuro, de repente un azul oscuro, ¿no? Tiene que ser así su vestimenta, ¿no? De repente ustedes les dicen, ponte este chaleco, ponte todos para estar igualitos, ¿no? Pero el chaleco tiene acá un montón de estampados, tiene acá de repente muchos colores, y el niño sordo, como su aprendizaje es de forma visual, él se va a distraer fácilmente, ¿no? Se va a distraer fácilmente. Por eso es que debe usar el intérprete una ropa que no llame mucho la atención, ¿no? Su peinado también debe ser adecuado, ¿no? Como uno va a ir a un trabajo, tiene que estar también bien arreglado, ¿no? Igualmente así. En lo posible, el intérprete no va a usar, pues, aretes muy llamativos, ¿no? Porque, nuevamente repito, ¿no? El niño sordo es visual y se puede distraerse, ¿no? Miren acá la ubicación, ¿no? Siempre está al frente, ¿no? Cuando haya, por ejemplo, una actuación, el intérprete tiene que estar al costadito del ponente. Al costadito, no atrás, ni a un costado, ni al final. No, tiene que verse al intérprete, ¿no? Ahora es un lujo tener un intérprete, no es algo que llama la atención, ¿no? Es bueno tener un intérprete. Y bueno, así es. Estas son las funciones del intérprete, las responsabilidades. Como ven, el intérprete va a apoyar en todo lo que sea de comunicación, ¿no? En la comunicación. Si ustedes, por ejemplo, desean una asistencia técnica, el mejor preparado es el modelo lingüístico. El modelo lingüístico es el que va a enseñar algún tema y el intérprete va a ser el que le va a interpretar, ¿no? Sí, por ejemplo, el intérprete, vamos a decirle al intérprete, no sé, enséñanos sobre tal tema y de repente no es tanto la función, pero en eso del perfil se está trabajando, todavía se está trabajando. Si cuentan con modelo, oriéntenlo a su modelo lingüístico que se comunique con nosotros le podemos enseñar, igual ya aprendido. Si no tienen los recursos que hemos enseñado de los 5 talleres, también se lo podemos reenviar. Y bueno, eso, ¿no? Entonces, eso quería decir. Y bueno, nuevamente les agradecemos por haber asistido.
creo que Alonso quería decir unas palabras. Lo vi que levantó la mano. Sí, muy claro lo que hemos conversado, ¿correcto? Voy a comentarles algo. Ustedes saben que el intérprete tiene una función. El modelo lingüístico también tiene una función diferente al intérprete, enfocada a la lengua de señas, a la LSP, lengua de señas peruana, que debe ser una lengua de señas no propia a la lengua de señas peruana. El oyente, por ejemplo, el intérprete no puede enseñar la lengua de señas, es importante saber eso, porque es responsabilidad del modelo lingüístico que enseñe la lengua de señas en conjunto a la comunidad sorda. ¿Por qué su idioma? Porque hay que darle protagonismo al sordo para que él enseñe. Y el intérprete solo se va a encargar de darle la voz al sordo, al modelo lingüístico, cuando quiere enseñar. ¿No? De repente, oye, tú intérprete, tú sabes, mejor tú enséñame. No se puede hacer. El intérprete siempre debe trabajar de la mano con un modelo lingüístico, con una persona sorda, porque hay ética del intérprete, hay normas que debe seguir el intérprete para no transgredir muchas normas culturales de la comunidad y perjudicarlas, ¿no? Es muy importante eso, que el intérprete, los docentes, modelo, trabajen siempre juntos, nunca solos, nunca de manera aislada, siempre los tres en conjunto. Es muy importante que esto se dé. Bien, espero que ustedes hayan aprendido, conocido cómo atender, cómo se atiende a un estudiante sordo, usuario de la lengua de señas. Si tienen alguna duda también me pueden avisar. Yo les puedo ayudar, orientar, no hay ningún inconveniente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias con todos. Muchas gracias con todos. Esperamos poder estar junto con ustedes en otro taller. Lili, quería hablar un ratito. Lili, buenas tardes. Dime, ¿puedes enviar el link del control de asistencia? Porque algunas no han registrado, algunas colegas. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Por favor, enviar el... Aquí, vamos a poner registro de asistencia. Hay un registro de asistencia y un registro de salida. Ya que yo lo voy a compartir luego al especialista Mari, por eso les pedimos que por favor llenen su... Lili, una consulta. La especialista de la UGEL Ferreñafe quisiera quedarse un ratito contigo y conmigo, quiere hacerte algunas preguntas. No sé si se pueda. Sí, claro. Ya. Entonces, Rosita, entonces ya sí, porque quería ir a hacerte algunas consultas y me pidió que si podíamos darle un poquito de tiempo. Ya, entonces no hay problema. Entonces ahí está, chicas, ahí está el registro para que puedan registrarse. Y ahí las que se registran, ¿cómo se llama? Ya pueden salir. Y muchas gracias por asistir. Y si es que tuvieran algo que no haya quedado claro el día de hoy, nos pueden escribir a mi número de celular, está allí. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, colegas. Gracias a Lujel Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe por su participación. Ha habido un total de participantes de 100 personas. Me da mucha alegría que hayan participado. Esperando que para el próximo taller, que está programado para el mes de julio, haya mucho más. ¿Ya? Señorita, por favor, su número de teléfono, quería hacerle algunas consultas. Sí, ahora lo voy a compartir. Prendan su camarita para tomarnos una fotografía y también Alonso los pueda conocer y nosotros podamos reconocerlos con la carita. Por favor, ¿pueden encender sus cámaras para que les tomen una foto? Por favor, enciendan sus cámaras todos para que... Miren, qué alegría me da ver a César. César es una persona sorda. Él es docente, está trabajando en SANE. Está trabajando en la UGEL Ferreñafe, en Ferreñafe, en el Colegio San Pedro. Sí. Que deben estar súper orgullosos de tener pues a César. A César, a él, por ejemplo, él podría dar su asistencia técnica, enseñar, ¿no? Acuérdense que el que enseña es el modelo lingüístico o el docente, ¿ya? Al intérprete, el intérprete no da asistencias técnicas, ¿sí? Ya, una fotito.
Ay, qué bonito, todos con su cámara prendida. A ver, vamos a hacer esta seña. Esta seña, que significa te amo. O me Ya, quieres ya. decir, ¿sí? Ya. A ver, 1, 2 y 3. Eso, muy bien. A ver, me voy a la siguiente página porque son 100. Ahí. Ya. Listo. Excelente. Ya. César, ahí ¿cómo está? Cuídense. Chao. Ya. Nos quedamos, Lili, nos quedamos con Rosita Chunga. ¿Ya? Ya. Ok, estamos. Gracias, colegas, por haber participado. También han entrado los intérpretes. Qué bueno. Sí, vamos a enviar la grabación.